Bueno, los recibo con esto, ¿sí? Determinada reacción química sucede a cierta velocidad en estado gaseoso. Si conocemos la ley de velocidad, velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de A por la concentración de B. Determinar qué le sucede a la velocidad de la reacción si se duplica el volumen del recipiente. Si se duplica el volumen del recipiente. Y acá hay una trampa. En realidad no hay una trampa. Me están diciendo algo, ¿sí? Con la concentración de manera oculta. ¿Por qué me están diciendo algo con la concentración de manera oculta? ¿Por qué me están diciendo algo con la concentración de manera oculta? ¿Están ahí o no? ¿Me dejaron solo? ¿Qué es lo que yo sé de la concentración molar? ¿Se acuerdan que habíamos visto molaridad, concentración? Que cuando hablábamos de la cinética de las reacciones, nosotros teníamos que conocer la concentración molar. ¿Por qué hay algo que me están diciendo de manera oculta? ¿Qué es lo que me están diciendo de manera oculta? Si duplico el volumen del recipiente. La molaridad se dividió por la mitad, Muy bien, ¿por qué? Contame. porque supongamos que tengo un litro de solución con X cantidad de soluto. Sí. Si yo duplico el volumen, ahora tendría 2 litros con la misma cantidad de soluto, entonces mi molaridad se divide por la mitad. Perfecto, muy bien, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me están diciendo ahora es, como duplico el volumen del recipiente, ¿sí? Y es una reacción que está en estado gaseoso, cumple con las leyes de los gases, obviamente, ¿sí? Lo que va a estar sucediendo es que la concentración molar va a bajar a la mitad. Les doy un ejemplo numérico, ¿sí? Supónganse que, no sé, invento, el número de moles es 1, ¿no? Como número de moles 1. Y el volumen era 2, me termina dando molaridad 0,5. Ahora, si el volumen se duplica, pasa a 4, ¿sí? Pasa a 4, estoy inventando los números, ¿no? Hago 1 dividido 4, me da la molaridad 0,25. O sea que lo que hice fue dividir a la mitad eh, la concentración molar, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué hice ahora? Básicamente lo que hice fue disminuir a la mitad la concentración molar. Yo ya les dije en la clase pasada que cuando disminuyo las concentraciones la velocidad iba a bajar, ¿sí? Puedo hacer la misma cuenta que veníamos haciendo anteriormente o puedo hacerla como corresponde. Como corresponde es con fracciones. Si yo disminuyo la velocidad, la concentración molar, a la mitad tengo que dividir por 2 a la concentración de A, ¿sí? Lo que yo les digo es, no es necesario que hagan eso, simplemente perdón, lo que les expliqué, recuerden que la velocidad de reacción va a disminuir si disminuyo la concentración molar, ¿sí? Y usen la misma técnica que les enseñé el otro día, ¿sí? ¿Cuál es la técnica que les enseñé el otro día? Bueno, primero calculo B0, ¿sí? B0 es la velocidad inicial, ¿cómo empieza? Tengo que sacar los corchetes, en este caso es fácil porque no hay ninguna potencia, es K por A por B, eso es B0, ¿sí? Y ahora tengo que ver la velocidad eh, como corresponde. Yo lo voy a hacer como se debe y después lo voy a hacer como yo les recomiendo que hagan, ¿sí? Dice que se disminuye a la mitad la concentración molar. Entonces la velocidad va a ser igual a, ¿sí? K por, si se disminuye a la mitad, acá tiene que ir un medio por, ¿sí? A, y acá vamos a poner, todo disminuye a la mitad, un medio, ¿sí? Por B. ¿Vamos? Entonces hago lo mismo que hice la clase pasada. Saco los corchetes, recuerden que son corchetes, yo no sé por qué no me andan en mi teclado los corchetes, ¿sí? Hago K por, me va a quedar un medio de A, acá no hay potencia, así que es fácil de escribir, ¿sí? Por un medio de B, ¿sí? Y después reacomodo, me termina quedando velocidad es igual a
K, perdón, pongo los números adelante, me queda 1/2 por 1/2. Por A, perdón, por la constante, por A, por B. ¿Sí? 1/2 por 1/2, ¿cuánto es? Un cuarto por la constante por A por B. ¿Sí? ¿Quién es constante por A por B? O sea, constante por A por B, ¿quién era? La velocidad inicial. La La velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a la velocidad de la reacción si yo duplico el volumen del recipiente? Aumenta. No. Acordate que dije que si aumento el volumen del recipiente, ¿sí? Disminuye la concentración molar. Es lo primero que dije. Disminuye 4 veces. ¿Sí? La velocidad disminuye 4 veces. Si yo aumento el volumen del recipiente, disminuye la concentración molar, ¿sí? Como disminuye la concentración molar, disminuye la velocidad, ¿sí? Esto es lo que tienen que pensar. ¿Vamos? O copien lo que está en el pizarrón. Yo puse 1/2 por A, chicos, pero ustedes podrían haber puesto tranquilamente A dividido 2. ¿Sí? A dividido 2 es lo mismo que hacer 1/2 por A. ¿Estamos? Yo puse 1/2 porque disminuyo a la mitad. Recuerden que los problemas que habíamos hecho en la clase pasada, yo, por ejemplo, triplicaba la velocidad. Entonces hacía 3 por A. Perdón, la concentración hacía 3 por A. ¿Sí? Entonces acá lo que hago es, como disminuyo a la mitad, hago 1/2 por A, que es lo mismo que hacer A dividido 2. Es lo mismo. ¿Sí? Disminuir a la mitad la concentración de A. ¿Sí? El ejercicio. Es que es lo mismo, es lo que les mostré recién. O sea, ¿de cómo les convenía más rápido? Básicamente lo único que tienen que hacer es lo que pasa que tienen que tener mucho cuidado y tienen que leer bien si se tienen que dar cuenta si aumenta o disminuye la velocidad de la reacción. Eso es lo primero que tienen que darse cuenta. O sea, si ustedes leen el problema y se dan cuenta que va a disminuir la velocidad de reacción porque estoy disminuyendo la concentración molar de los reactivos, lo pueden hacer como habían hecho el problema anterior. En lugar de poner 1/2 acá, ponen un 2. Si ustedes se dan cuenta, ven que dice que disminuye a la mitad. En lugar de poner el 1/2, poner el 2. Y después acá les va a dar 4. Entonces disminuye 4 veces. Lo que tienen que hacer es darse cuenta si disminuye. Esta es la manera que tienen que hacerlo directamente. Es o multiplicar por 1/2 o dividir sobre 2. Esa es la manera que tienen que hacer cuando disminuye la velocidad de la reacción. Yo sé que por ahí cuando yo les digo que les puedo dar una mano con algo, creen que voy a darle una fórmula milagrosa tipo, cuentan 2 dedos y le restan el dedo gordo y les da la resolución. Eso no va a pasar, ¿sí? Cuentas tienen que hacer igual. Si ustedes se dan cuenta que disminuye la velocidad, en lugar de poner 1/2 acá, ponen un 2. Y en lugar de poner 1/2 acá, ponen un 2. Entonces hacen toda la cuenta, como venían haciendo hasta el problema pasado, acá les queda un 4. Entonces va a ser, disminuye 4 veces. El 4 es lo que disminuye. Pero tiene que ver con eso, con que se tienen que dar cuenta que va a disminuir. ¿Sí? Si no se dan cuenta, ponen directamente A dividido 2 y hacen toda la cuenta como hice yo recién. No hay una forma milagrosa, ¿no? Muy bien. ¿Había algo hoy que faltaron 14 personas? Que yo no me enteré. ¿Un cumpleaños de alguien? ¿Un cumpleaños secreto? ¿Había un cumpleaños secreto o algo así? Profe, Sí. me quedó una tipo, ¿cómo sabemos si la velocidad disminuye o aumenta? Eso del volumen, eso no entendí. Disminuye porque se duplica el volumen. A ver, si vos duplicás el volumen de una... Esto es por las leyes de los gases, ¿sí? Si vos duplicás el volumen de una masa fija de gas, si duplicás el volumen de una masa fija de gas y lo mantenés, no importa ni la presión, ni la temperatura, ni nada acá.
Pero si vos duplicás el volumen de una masa fija de gas, lo que vos haces es cambiar la concentración molar de la mezcla, ¿sí? Porque tenés el mismo número de moles en el doble de volumen. ¿Se entiende? Entonces vos agarrás, que los muestro en este pizarrón también, pero la pucha, quise hacer algo y no me salió. Perdón, ¿eh? Entonces vos agarrás y decís lo siguiente, decís molaridad, ¿sí? Es igual al número de moles dividido el volumen en litros. ¿Sí? Dividido el volumen en litros. Si el número de moles se mantiene constante, o sea, no cambia, ¿sí? Este no cambia porque es una masa fija de gas, ¿sí? Y vos lo que haces es cambiar el volumen, ¿sí? Si vos lo aumentás el volumen, este número es cada vez más grande y este número sigue igual. O sea que, ¿qué le va a pasar a la molaridad? Es lo que les daba el ejemplo hoy. Si esto vale, acá vale, no sé, 1 y esto vale 2, ¿sí? Va a valer un medio. Pero si esto sigue valiendo 1 y esto vale 4 después, ¿sí? Se va a convertir en un cuarto. Un cuarto es un número más chico, ¿sí? Que un medio. Por lo tanto, la molaridad disminuye, ¿sí? La molaridad disminuye. Mientras más grande es el volumen y vos el número de moles lo mantengas siempre igual, la molaridad va a ir aumentando. ¿Se entiende eso o no? Cuando Sí, vos profe. aumentás el volumen de una masa fija de gas, lo que estás haciendo es disminuir la molaridad, o sea, estás diluyendo el gas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, entonces si el volumen disminuye, aumenta la velocidad. Y si el volumen disminuye, aumenta la velocidad, exactamente. Exactamente. ¿Anotaste eso? Te pueden decir directamente, disminuimos Esto es para gases, ¿sí? Pero te pueden decir directamente que disminuyó la concentración molar. Lo pueden decir directamente. Los problemas que yo hice la clase pasada eran todos, aumenta la concentración molar de reactivo, aumenta la concentración molar de reactivo, aumenta la concentración molar de reactivo, te pueden decir disminuye la concentración molar de reactivo y también puede ser. Bueno, después les expliqué la teoría de las colisiones, ¿sí? Y dentro de la teoría de las colisiones definimos algunas cositas que eran muy, muy importantes. Uno era el concepto de choque efectivo, ¿sí? Uno era el concepto de choque efectivo. Y el otro era el concepto de complejo activado, ¿sí? ¿Qué relación había entre el choque efectivo y el complejo activado? Bueno, básicamente, ¿sí? Para que se forme el complejo activado, yo necesitaba un choque efectivo. Ese choque efectivo iba a suceder si yo alcanzaba la energía de activación, ¿sí? Vamos a hacer algo, ustedes, es muy probable que en lugar de verlo así, acá al costadito, la energía de activación se lo puedan medir acá. También puede ser que la energía de activación se las escriban desde acá a acá, ¿sí? Es la energía que hay desde los reactivos hasta la formación del complejo activado. Ojo con eso, la energía, ven que es la misma línea, ¿no? Lo que pasa es que una está dentro del gráfico y la otra está afuera. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que inicie la reacción química, ¿sí? Y esa energía de activación va desde la energía de los reactivos hasta la formación del complejo activado. Este estado de transición, que es el complejo activado, ¿sí? Tiene mucha energía potencial acumulada, eso lo dije muchas veces, así que anótenlo, ¿sí? Es importante. Y una vez que baja la energía, voy a obtener los productos, ¿sí? Lo difícil en las reacciones químicas es alcanzar el estado de transición. Una vez que yo alcanzo el estado de transición o complejo activado, la reacción química va a suceder sin ningún problema, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sin ningún problema no, capaz hay algún problema, pero una vez que
¿sí? Alcanzo el estado de transición o complejo activado, la reacción química sucede. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Lo dijimos la clase pasada, pero lo vuelvo a decir. ¿Sí? En el estado de transición, ¿hay mucha energía o hay poca energía? Es el momento de mayor energía. Sin dudas, mirando el gráfico, muy bien, es el momento que tiene mayor energía la reacción química. ¿Sí? No hay un momento en la reacción química que haya más energía que cuando se forma el estado de transición o complejo activado. ¿Sí? Si la energía de los productos es más grande que la de los reactivos, luego de formar el complejo activado, ¿tengo una reacción endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Bien. Y si tengo menor energía en los productos que en los reactivos después de formar el complejo activado, ¿es una reacción cómo? Exotérmica. 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 Muy bien. Esto ya lo vi la clase. Bueno, factores que influyen a la velocidad de las reacciones químicas. ¿Sí? Factores que influyen a la velocidad de las reacciones químicas. ¿Sí? Acá también vamos a aprender a resolver problemas. ¿Sí? Los factores que influyen a la velocidad de las reacciones químicas son 4. ¿Sí? Concentración de los reactivos, estado de agregación de los reactivos, temperatura y agregado de catalizadores. Esos son los 4 factores que van a afectar a la velocidad de las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir que la van a afectar? ¿Van a hacer que la reacción sea más rápida o van a hacer que la reacción sea más lenta? ¿Sí? ¿Estos factores pueden hacer que inicie la reacción química? No. Si la reacción química no inició, no me sirve de nada ninguno de estos. ¿Sí? Estos solo me sirven, ¿sí? Solo me sirven si la reacción química, ¿sí? Si la reacción química ya empezó. ¿Queda claro eso? Ponen de título factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas, ¿sí? Factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas, y copian esos 4 que están ahí, que ahora vamos a hablar muy detenidamente de ellos, ¿sí? Muy detenidamente de ellos. Tengo que mostrarles algo primero, pero cópienlos. ¿Vamos? Ustedes pensaban que yo nací así canoso y viejo. También fui adolescente. También tuve todo ese cerebro lleno de hormonas. Bueno, a ver. A ver, métanse esto en la cabeza. ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción? Díganmelos. Concentración de los reactivos, estado de agregación de los reactivos, Concentración temperatura y presencia de catalizadores. de los reactivos, estado de agregación de los reactivos, temperatura agregado de catalizador. Vamos a poner directamente catalizador. Catalizador. ¿Sí? Estos son los 4 factores que van a afectar la velocidad de una reacción. ¿Sí? Bueno, escuchen lo que les voy a decir. Los tres primeros, estos 3, ¿sí? Los 3 primeros, lo que van a hacer es llegar más rápido al estado de transición. ¿Sí? Llegan más rápido al estado de transición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Ahora vamos a ver. ¿Sí? Van a llegar más rápido al estado de transición. ¿Sí? Eso hacen los primeros 3. Esta que está acá es la energía de activación. ¿Sí? Entonces, con los primeros 3 lo que vamos a hacer es alcanzar más rápido el estado de transición. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Vamos? En cambio, el último, esto se los digo ahora antes de explicarle cualquier cosa, el agregado de catalizadores, este que está acá, el último, ¿sí? Lo que hace es generarme otro estado de transición. ¿Sí?
es el único que tiene la capacidad de cambiar la energía de activación. El agregado de catalizadores, ya se los voy a explicar con detenimiento, es el único que tiene la capacidad de cambiar el estado de transición. Los otros tres, lo único que hacen es ayudarme a llegar más rápido al estado de transición. ¿Queda claro lo que dije? ¿Puedes repetir, profe? Sí, puedo. Es más, lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Lo voy a decir de nuevo después, igual, no se preocupe. ¿Sí? Los catalizadores cambian la energía de activación. ¿Sí? Y concentración de reactivos, concentración de productos, perdón, de productos no acababa. Temperatura, concentración de los reactivos y estado de agregación de los reactivos, ¿sí? Estos que están acá, no cambian la energía de activación. ¿Sí? Simplemente llegamos más rápido, llegan más rápido al valor de energía de activación. ¿Sí? Esto es muy importante. Lo voy a repetir en cada uno de los que explique. Cuando explique concentración de reactivos lo voy a explicar, cuando diga estado de agregación lo voy a explicar, cuando explique temperatura lo voy a explicar, cuando diga catalizador lo voy a explicar. Siempre, en todos lo voy a explicar. Pero quiero que les quede bien claro. El único que cambia la energía de activación es el agregado de catalizadores. ¿Estamos? Copien eso. Profe también dijo que generaba otro estado de transición, ¿no? También genera otro estado de transición, ahora se los voy a mostrar. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando yo varío la concentración de los reactivos? Es relativamente simple, ¿sí? Lo que va a pasar. Mientras mayor es la concentración de los reactivos, mientras mayor es la concentración de los reactivos, ¿sí? Mientras mayor es la concentración de los reactivos, ¿ven? En este caso yo acá tengo dos soluciones, ¿ven? Acá tengo una concentración menor de reactivos y acá tengo una concentración mayor de reactivos, ¿sí? Mientras mayor es la concentración de los reactivos, tengo mayor frecuencia de choques. ¿Qué quiere decir esto? Es más fácil que los reactivos se encuentren entre sí para cumplir con la teoría de las colisiones, porque hay más reactivos dando vueltas. Eso va a aumentar la velocidad de la reacción, ¿sí? Un aumento en la concentración de los reactivos aumenta la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque mayor concentración, mayor frecuencia en los choques, mayor velocidad de la reacción. ¿Se entiende eso o no? Es lo que les expliqué hoy cuando empezamos con el problema, cuando iniciamos la clase con el problema, ¿sí? Mientras mayor es la concentración, mayor va a ser la velocidad. Es lo mismo que estuvimos viendo la clase pasada, lo mismo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Cuando íbamos aumentando las concentraciones de los reactivos dependiendo de la ley de velocidad, ¿sí? Muy bien, copien lo que está en el pizarrón. Fíjense que acá yo tengo en cuenta la ley de velocidad y es lo mismo que veníamos viendo anteriormente. Si yo duplico la velocidad, las contracciones de los reactivos, duplico, triplico, sextuplico o octuplico la velocidad de la reacción, ¿sí? No sé cuánto. Para saber cuánto va a aumentar, tengo que hacer la cuenta con la ley de velocidad. Lo que yo sí sé es que si aumento la concentración de los reactivos, aumento la velocidad de la reacción. A menos que pase, ¿qué cosa? Que sea de orden cero. Muy bien, Tomás. A menos que la reacción sea de orden cero, ¿sí? Porque si la reacción es de orden cero, no nos importa, ¿sí? La concentración de los reactivos. Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón. ¿Qué pasa con el estado de agregación de los reactivos? ¿Sí? ¿Qué pasa con el estado de agregación de los reactivos? Yo les voy a contar más o menos, ¿sí? A medida que aumente, se los cuento y después les muestro en los dibujitos que tienen acá.
A medida que aumento la superficie de contacto entre los reactivos, a medida que aumento la superficie de contacto entre los reactivos, ¿sí? Aumenta la velocidad de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más se tocan los reactivos entre sí, mayor va a ser la velocidad de la reacción. ¿Queda claro eso? A grandes rasgos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es que las reacciones, ¿sí? Homogéneas, ¿sí? Las reacciones homogéneas son más veloces que las reacciones heterogéneas, ¿sí? ¿Qué es una reacción homogénea? Es una reacción donde, ¿sí? Una sustancia está disuelta en la otra, por ejemplo, ¿sí? O dos gases o dos sustancias están en el mismo estado, dos sustancias están en estado gaseoso, ¿sí? O sea, una sustancia homogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea, a grandes rasgos va a ser más rápida que una reacción heterogénea, ¿sí? O sea, que una mezcla heterogénea, ¿sí? Eso primero que nada. ¿Queda claro eso? Ahora, dentro de las mezclas heterogéneas, ¿sí? Aumenta la velocidad de la reacción, a medida que yo aumento el grado de disgregación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras más chiquito está cortado el soluto, o mientras más chiquito está cortado uno de los reactivos más pequeño, ¿sí? Más rápida va a ser la reacción. ¿Sí? Fíjense acá. Ustedes tienen acá un sólido en suspensión en un líquido determinado, ¿sí? Si yo a este sólido lo corto y lo hago más chiquito, va a reaccionar más rápido. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie de contacto entre el sólido y el líquido, ¿sí? Mientras más chiquito corto, ¿sí? Más rápida va a ser la reacción. Hay algo típico que pasa cuando yo quiero disolver algo, ¿sí? Si yo quiero disolver azúcar en agua, ¿sí? A mí me conviene que el azúcar esté lo más en polvo posible, ¿sí? Si yo pongo un cubo de azúcar, como era antes, el terrón de azúcar que se ponían, y lo quiero disolver, va a tardar un montón. En cambio, si yo le pongo el azúcar en polvo y revuelvo, se disuelve enseguida, ¿sí? Aumentar el grado de disgregación aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, las más rápidas son las homogéneas, ¿sí? Porque facilita la interacción entre los reactivos. Después, dentro de las heterogéneas, vienen aquellas que tienen elevado grado de disgregación y después las que tienen poco grado de disgregación. ¿Queda claro? ¿Están ahí Sí, o no? profe. Ah, gracias. ¿La heterogénea puede decir de vuelta, profe? Sí, vayan copiando. Las más rápidas son las homogéneas, ¿sí? O sea, una mezcla homogénea es más rápida que una heterogénea. Eso primero que nada, ¿sí? Ahora, dentro de las reacciones heterogéneas, van a ser más rápidas, ¿sí? Van a ser más rápidas aquellas que presenten mayor grado de disgregación. ¿Qué quiere decir eso? Que los corto más chiquitos, ¿sí? Es como que yo hago de un sólido, lo convierto en un polvo. Si yo un sólido lo convierto en un polvo, va a reaccionar más rápido que un pedazo del sólido. ¿Se entiende eso? Sí, sí, ahí está. Eso era. Escúcheme una cosa. Temperatura. Lo bueno de temperatura es que hay problemas de esto. Esto es genial, ¿sí? La temperatura no tiene la capacidad de iniciar una reacción química, ¿sí? A menos que ya veremos qué tiene que pasar, es algo termodinámico. A nosotros eso no nos interesa. Pero escúchenme una cosa. Lo que sí tiene la capacidad, seguro, ¿sí? Seguro, es de acelerar la velocidad de una reacción química. Después, cómo la inicia o no la inicia, ya veremos. Pero lo que pasa seguro es que tenemos que aumentar la velocidad de la reacción. Lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Un aumento de la temperatura
un aumento de la temperatura, ¿sí? Aumenta la velocidad de la reacción, ¿sí? Un aumento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque un aumento de la temperatura genera un aumento en la energía cinética del sistema. Y como genera un aumento en la energía cinética del sistema, las moléculas se mueven cada vez más rápido. Y como se mueven cada vez más rápido, tienen cada vez más chance de chocar contra ellas mismas, ¿sí? Y generar el choque efectivo. ¿Me siguen lo que digo? Y si genero el choque efectivo, alcanzo más rápido el estado de transición, ¿sí? Un aumento de la temperatura, ¿sí? Aumenta la velocidad de la reacción, ¿sí? Un aumento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción, ¿sí? Eso primero que nada. Segundo, esto que está acá no lo copien porque se van a confundir. Esto es para otra cosa. Tienen que saber que cada 10 grados centígrados que se aumenta la temperatura, cada 10 grados centígrados que se aumenta la temperatura, desde la temperatura inicial en la que estoy midiendo el experimento, ¿sí? ¿Sí? Cada 10 grados centígrados que se aumenta la temperatura, se duplica la velocidad de la reacción. ¿Sí? Se duplica la velocidad de la reacción. ¿Estamos? Entonces, cada 10 grados centígrados que aumenta la temperatura, se duplica la velocidad de la reacción. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Copien lo que está en el pizarrón. Yo voy a escribir acá el típico problema que se les puede tomar de esto. ¿Sí? Mientras dejo de grabar, así que lo vayan copiando. Determinada reacción química sucede a 23 grados centígrados en 56 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará si aumento la temperatura hasta 53 grados centígrados? Esa es la pregunta que les acabo de hacer y este es el problema típico que puede llegar a aparecer en cualquier lado, ¿sí? Hay varias formas de tomarlo, pero en líneas generales es esto lo que les van a preguntar. Les van a dar una reacción química que se realiza en un tiempo determinado, a una temperatura determinada. Les van a preguntar cuánto va a tardar a otra temperatura, ¿sí? Básicamente eso, nada más que eso, ¿sí? ¿Terminaron de copiar lo que está a la izquierda? Eso que dice con aumento de la temperatura se observa un aumento de la velocidad de la reacción. Esto es debido a la mayor número de moléculas. ¿Eso lo copiaron? ¿Crees? Si ya lo copiaron, vamos a hacer este problema juntos, ¿sí? Pregunta. Por cada 10 grados centígrados, pero la pucha. Por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura se duplica la velocidad de la reacción. ¿Qué quiere decir eso? Se aumenta los choques efectivos. Bien, aumentan los Bueno, choques efectivos. ¿Qué más quiere decir? Yo sé que a 23 grados centígrados, voy a anotar lo que dice ahí, a 23 grados centígrados, ¿sí? La reacción tarda 56 minutos. Profe, la Sí. temperatura, digamos, hace que la velocidad de la reacción aumente exponencialmente. Algo así. Pero ojo, a 23 grados centígrados aumenta 56 minutos. El tiempo de la reacción es 56 minutos, ¿sí? Les pregunto algo. Si aumento 10 grados centígrados, ¿cuántos grados centígrados son? 23. Y si de eso aumento 10 grados centígrados, ¿cuántos grados centígrados son? 43. 43. ¿Por qué yo estoy poniendo esto cada 10 grados centígrados si no pongo la temperatura final directamente? Que cada 10 grados se duplica la velocidad de la acción. Muy bien. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender a hacer es a utilizar la información que conocen, ¿sí? Ustedes no tienen ni idea de lo que pasa entre 23 y 53.
pero sí saben perfectamente qué pasa entre 23 y 33, porque lo dice la definición. Cada 10 grados centígrados se duplica la velocidad de la reacción. ¿Eso queda claro? Sí, Bien. Entonces, ¿sí? Entre 23 y 33 se duplica la velocidad de la reacción. Entre 33 y 43, ¿qué le pasa a la velocidad de la reacción? Se duplica de vuelta. Se duplica de nuevo. Fíjense, yo acá voy a tener velocidad, ¿sí? Y acá voy a tener, ¿qué cosa? 2 por velocidad, ¿se entiende? Porque se duplica. ¿Y acá qué voy a tener? Y de vuelta se duplica 2 por B. 2 por 2 por B. Ojo. Se volvió a duplicar. Bien me dijeron ahí. ¿Sí? ¿Y acá qué le pasa? Se vuelve a duplicar. 2 por 2 por 2 por B. O sea, yo acá lo que hago es, ¿qué cosa? Miren, fíjense. Yo acá tengo la velocidad. Acá tengo la velocidad. Acá tengo el doble de la velocidad. Pero esta que está acá, desde acá hasta acá, se duplica la velocidad respecto de quién. ¿De esta? No. Respecto a lo que le pasaba acá. ¿Ven? 2 por 2 por B. ¿Sí? Y este aumenta 10 grados centígrados y se duplica la velocidad. Este lo agregué recién. ¿Respecto de quién? De este. ¿Sí? siempre partiendo del anterior, profe. Siempre tengo que partir del anterior. No puedo partir de atrás de todo. No sé qué pasa. O sea, entre 23 y 53, la verdad no sé lo que pasó. Entre 23 y 53 no sé lo que pasó. Ahora sí sé lo que pasó entre quién. Entre el anterior y el actual. Perfecto. Entre la ¿Qué le pasa al temperatura, tiempo si yo duplico la velocidad de la reacción? va a disminuir. Va a disminuir. ¿Sí? O sea que está mal si yo acá pongo que esto va a ser 56, ¿sí? Dividido 2. Porque No, si disminuye a la mitad, si se duplica, disminuye a la mitad. ¿Se entiende? Si se duplica la velocidad, el tiempo disminuye a la mitad. Perfecto. ¿Cuánto es 56 dividido 2? 28,5. No, 28, 28. 28. 28. Grados centígrados. Minutos, perdón, no grados. Minutos. Perfecto. Ahora, desde acá hasta acá, ¿qué le pasó al tiempo? De vuelta se divide ¿Por cuánto? por 2. ¿A quién dividido por 2? A A 28. minutos. O sea que acá pongo 28 dividido 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 28 dividido 2? 14. 14. Entonces acá voy a poner 14 minutos. Y desde acá hasta acá, ¿qué le pasó? Se divide de vuelta. ¿Quién se divide? El 14. 14 dividido 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 14 dividido 2? 7. 7. 7 minutos. ¿Cuánto va a tardar la reacción química, ¿sí? Si yo aumento la temperatura desde 23 grados centígrados hasta 53 grados centígrados? 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. ¿Sí? 7 minutos. ¿Cuánto aumenta la velocidad desde 23 grados centígrados hasta 53 grados centígrados? 6 veces sería. ¿Seguro? ¿2 por 2 por 2 es 6? Ah, no. 3 veces. 2 por 2 por 2 es 3, es 6. Ah. 8. 8. Es 2 por 2 por 2. ¿Sí? O sea que si yo voy desde 23 hasta 53, aumenta la velocidad 8 veces. Acá me pueden preguntar dos cosas. Me pueden preguntar cuánto tarda la reacción química, ¿sí?
¿Y cuántas veces aumenta la velocidad? Las dos cosas me las pueden preguntar, sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema. Hagan una cosa, copien lo que está en el pizarrón, que ahora voy a hacer otro problema igual. Esto es un problema que no hay que saber mucha cinética. ¿Saben lo que hay que saber? Matemática. Porque con esta definición nada más, yo puedo hacer lo que acabo de hacer recién. Igual, les voy a dar una fórmula que no es de mi agrado que usen la fórmula, porque lo pueden resolver sin fórmula, pero hay una fórmula para esto. ¿Sí? Recién uno de sus compañeros, creo que Mateo, dijo, es exponencial. Bueno, algo con los exponenciales podemos hacer. A ver, chicos, chicas, este problema tienen dos formas de hacerlo. O lo hacen así, como lo hice yo lo hago así desde que tengo la edad de ustedes, siempre lo hice así, o usan esta fórmula. Cada uno lo hace como quiere. Donde el tiempo final de la reacción va a ser igual al tiempo inicial, o sea, en este caso 56 minutos, dividido 2 a la x, donde x es la cantidad de veces que aumento 10 grados centígrados. Fíjense, aumenté una vez, dos veces, tres veces. O sea que acá iría un 3. ¿Sí? Ahí iría un 3. Una vez, dos veces, tres veces. Entonces tendría que hacer 56 dividido 8. ¿Cuánto es 56 dividido 8? 2 al cubo es 8, ¿no? 8 por 7, 56. 8 por 7 es 56. Entonces 56 dividido 8, ¿cuánto es? 7. 7 minutos. Profe, igual no O hace lo falta hacen que- así, No, o lo lo hacen así. resolvimos bien en fórmula. ¿Cómo, Joaquín? Perdón, te corté justo. Que no hace falta la fórmula, si lo resolvimos bien. Las fórmulas se las doy por si son medio vagonetas y les gusta anotarse fórmulas y no quieren pensar. Sí. Pero se puede hacer de esta manera sin ningún problema. Las dos formas están bien para resolverlo. ¿Sí? Les va a dar el mismo número. Porque en realidad hacer esto es lo mismo que hacer esto, digamos. Profe, Escuché pero una voz. ¿cómo Sí. sabes cuánto vale X antes de hacer el paso que vos hiciste? Tenés que hacer sí o sí esto. Y por eso es, o sea, mi compañero creo que dice que es al pedo hacer la fórmula. No, Y sacás bueno, eso antes. porque por ahí no querés hacer dividido 2, dividido 2, dividido 2. En lugar de hacer dividido 2, dividido 2, dividido 2, ponés acá de 23 a 33, 1, de 33 a 43, 2, de 43 a 53, 3. Esto lo tenés que hacer sí o sí. O sea, esto lo tenés que hacer sí o sí porque si no, no te vas a dar cuenta cuántas veces aumentaste 10 grados. Igual, acá es poquito, pero por ahí me pasó de, no sé, de 23 a 153, ¿entendés? A un número enorme. Entonces tengo que hacer todas las veces. Todas las veces. La velocidad de la reacción depende muchísimo de la temperatura. ¿Sí? La velocidad de la reacción depende muchísimo de la temperatura. Varía mucho la velocidad de la reacción cuando yo cambio la temperatura. ¿Sí? Justamente nosotros nos aprovechamos como seres humanos de eso todo el tiempo. Tenemos heladeras, tenemos freezer, tenemos congeladores. No es lo mismo dejar la fruta fuera de la heladera que en la heladera, por ejemplo. O sea, de eso nos aprovechamos mucho. La temperatura es una variable muy, muy, muy determinante para las reacciones químicas. ¿Sí? Bueno, ¿copiaron? Bueno, cierta reacción química sucede a 59 grados centígrados en 120 minutos. ¿Cuánto tardará si aumentamos la temperatura hasta 109 grados centígrados? ¿Sí? A ver, hagan eso. Les doy 2 minutos. Deberían saberlo porque se enseña para ingresar al colegio secundario, así que imagínense. Fíjense. 59, 69, 79, 89, 99, 109. ¿Sí? Bien. Entonces hacemos 120 dividido 2. ¿Cuánto les da? 60. 60, Dividido 2, ¿cuánto les da? 30, 30. Dividido 2, ¿cuánto les da? 15, 15. Dividido 2, ¿cuánto les da? 7,5. 7,5. 7:30. ¿Cómo? O sea, la mitad de 15 minutos es 7,30 segundos.
No importa, pero no les pregunté eso. Pará, contestame lo que pregunté ahora. 7,5. ¿Y esto que está acá cuánto da? 3,75. 3,75. A ver. No contesten cosas que no les pregunté. Yo les pregunté a ustedes cuánto tardará si aumentamos la temperatura hasta 109 grados centígrados. La respuesta es 3,75 minutos. ¿Sí? Porque si el dato está en minutos, yo respondo en minutos. ¿Sí? A menos que me pidan otra cosa. A menos que me pidan otra cosa. ¿Sí? Es 3,75 minutos. Si ustedes quieren pasar de minutos a segundos, ¿sí? Eso es otra cosa, el sistema sexagesimal no es tan fácil hacerlo, esto no es 3,75 segundos, claramente no puede ser, ¿sí? Tengo que pasar al sistema sexagesimal, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará? 3,75 minutos, chau, terminó la pregunta, ¿sí? No quieran contestar cosas que no le preguntaron, ¿queda claro? Esto está en minutos, la respuesta les va a dar en minutos. Pregunto algo. ¿Sí? Pregunto algo. Si ¿alguno usó la fórmula? No, 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 ¿Cuánto les da si usan la fórmula? ¿Quiere probar alguno? Tienen que hacer así, miren, tienen que hacer 3,75. 120 dividido 2 a la 1, 2, 3, 4, 5. 120 dividido 2 a la quinta. Yo ya lo Queda hice. 32. No. O sea, 2 a la... 3,55. Ah, 32, claro, es 120 Claro. dividido 32. No, no te entendí el 32. Es 3,75. Muy bien, da lo mismo. No te había entendido, perdón, ese 32 me confundió. ¿Sí? Bueno, a ver.